Hola, bienvenidos a Dialogando con Coopera. Regresamos después de algunos días y hoy tenemos de invitado a nuestro socio colaborador Heriberto Martínez Otero, economista. Y es que hoy quisiera que Heriberto nos ayude a entender el asunto que estamos viviendo todos los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Rico y del resto del mundo también, que se denomina inflación. Entenderla un poco, cómo surge, cómo la vivimos y hasta dónde, ¿verdad?, podemos buscar alternativas para enfrentarla. Y el otro tema que reciente en Estados Unidos nos enteramos de que comenzó una recesión en Estados Unidos y la economía de Estados Unidos afecta directamente a Puerto Rico. Así que, Heriberto, dos grandes temas importantísimos, tanto a nivel personal como a nivel de cooperativas. Bienvenido, Heriberto. Gracias, Frances, por la invitación y saludos a todo el público de este podcast de la Cooperativa Educativa para la Reinvención y la Acción. Adelante, explícanos eso de inflación y recesión, que parecieran iguales, pero parece que son bien distintos. Mira, Frances, estamos viviendo en una coyuntura muy complicada para los economistas porque los fenómenos que estamos viendo, los fenómenos económicos que estamos observando, contradicen de muchas formas lo que dicen los libros de texto, tanto a nivel subgraduado como libros un poco más especializados. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero que en Estados Unidos, en la última publicación, dice que Estados Unidos entró en lo que se conoce como una recesión. Algo que no mucha gente sabe es que la economía de los Estados Unidos se mide por trimestres. Y el mecanismo que tiene Estados Unidos como país para medir el crecimiento económico es lo que llamamos Producto Interno Bruto. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento? Que de acuerdo a todos los libros de texto, Estados Unidos lleva 2 trimestres en contracción económica y por definición eso es una recesión. Ahora, ¿cuál es el problema con esta definición del libro? Que el síntoma principal de la recesión es el aumento en el desempleo. ¿Por qué? Porque en las recesiones las expectativas de los empresarios cambian, las expectativas de los consumidores cambian, los empresarios empiezan a reducir nómina, a bajar horas, el ingreso de las familias se empieza a reducir, ante la expectativa adversa deciden no consumir tanto como antes y eso comienza a, de alguna manera, reducir la cantidad de horas trabajadas de los trabajadores o reducir el empleo en general, no se destruye empleo. Y eso lo que conlleva es que nosotros entendíamos que la recesión implicaba alto desempleo. No obstante, en el periodo que nos encontramos en este momento, se habla de que Estados Unidos está en una recesión porque los primeros 2 trimestres del año 2022 fueron de contracción económica. No obstante, el desempleo en Estados Unidos está en mínimos históricos, está en 3.4%. ¡Wow! Y tú me habías comentado de que habían 5,000 millones o algo así de puestos de trabajo también sin ocupar. No, lo que ocurre, 5 millones de plazas de empresarios que están buscando empleados, pero no han conseguido no han conseguido trabajadores para llenar esas plazas en un contexto en que el desempleo está sumamente bajo, está por debajo del 4% y lo que significan los 5 millones es que existen 5 millones de puestos de trabajo por encima del nivel de desempleo. O sea, que si los desempleados que faltan encuentran un trabajo, aún así harían falta 5 millones de personas para poder llenar las plazas que faltan. De nuevo, situación anómala ante una coyuntura como esta. ¿Y qué implicaciones tiene que ocurra una recesión definida, como lo dicen los libros, para la economía de Puerto Rico? Si la recesión es en la economía de Estados Unidos. En este momento, más del 80% de las exportaciones de Puerto Rico son hacia los Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y muchos de los puertorriqueños van a los Estados Unidos para buscar empleo. Por lo tanto, nosotros tenemos ya como economistas, tenemos el cálculo y la tendencia de que cada vez que Estados Unidos entra en una recesión,
Inmediatamente después, Puerto Rico entra en una recesión de mayor magnitud que la de los Estados Unidos. Así que, por lo tanto, tenemos a Estados Unidos en recesión, tenemos el desempleo sumamente bajo, así que tenemos que analizar bien qué tipo de recesión es esta y ver si va a tener un impacto demasiado adverso sobre la economía de Puerto Rico. Vamos a dar un minuto para respirar y vamos a continuar ya mismo. Heriberto, el concepto de inflación y recesión, pues como que suena raro, se parecen, son diferentes y estamos viviendo momentos de entender, ¿verdad? Importantes de entender la diferencia entre esos conceptos. ¿Nos puedes explicar un poco? La recesión es un fenómeno en la economía, como te mencionaba, que se mide cuando la producción total de un país tiene 2 trimestres consecutivos en contracción. Eso lo que significa es que si en los primeros 6 meses del año, esos 6 meses de manera consecutiva, cuando medimos los trimestres, están en negativo, estamos ante una recesión económica. Si esa recesión se prolonga en el tiempo, entramos en lo que se conoce como depresión económica, que es una recesión muy prolongada. La recesión tiene varias características que no se están cumpliendo en este momento, pero son síntomas que ya uno va viendo. Por ejemplo, aumenta el desempleo, baja el poder adquisitivo de la familia, se reduce el consumo privado de los hogares, las empresas invierten menos. O sea, son una serie de cosas que uno va viendo cuando estamos ante un proceso de recesión. Por el contrario, la inflación se entiende como la consecuencia natural de la actividad económica. Siempre, y esta parte es bien importante mencionarlo, Frances, la inflación moderada es buena para la economía. La inflación de 2-3% es algo que va a ocurrir de manera natural y lo que nos dice es que los precios están subiendo a un ritmo adecuado con el crecimiento económico. Cuando la inflación es problemática, cuando empieza a subir por encima de los límites a los cuales estamos acostumbrados. Por ejemplo, en Argentina una inflación de 20% es un motivo de alegría. En Estados Unidos una inflación por encima del 5% es motivo de preocupación. Una inflación de 10% ya es una cuestión de crisis, ¿no? ¿Y qué es lo que significa la inflación? La inflación no es otra cosa que un alza escalonada en los precios. Cuando esa alza en los precios se vuelve exponencial, entonces estamos hablando de una inflación descontrolada, y cuando estamos hablando ya de inflación de 2 dígitos es que se empieza a hablar de hiperinflación. Y ahí es que viene la parte problemática, porque entonces la inflación se convierte en un impuesto no legislado que nos impone la propia economía por su ritmo y que afecta más adversamente a los ingresos más bajos. Personas que tienen que comprar leche, pan y echar gasolina para ir a trabajar no pueden soportar que de un día para otro los precios aumenten un 10% y su ingreso se quedó estancado. Y eso vuelve prácticamente invivible un país. Así que, de nuevo, la inflación es un mecanismo para evaluar el alza de precios. La inflación moderada o la inflación baja siempre es buena, es, por decirlo de alguna manera, como la presión arterial. No es bueno tener la presión arterial demasiado baja o una inflación por debajo de 0. Tampoco es bueno tener la presión arterial muy alta. Hay que tener la presión arterial dentro de unos estándares de la normalidad. Lo mismo ocurre con la inflación. Me hablabas de que el asunto o el fenómeno de la inflación está ocurriendo a nivel mundial y que también la inflación, en el caso de lo que vivimos de inflación en Puerto Rico, está afectado por múltiples factores y esos factores no están asociados a nosotros mismos, ¿verdad? Como país. Explícanos un poco eso. En los libros de texto nosotros le enseñamos a los estudiantes que la inflación es la consecuencia de la expansión económica. Si la economía crece demasiado acelerado, la inflación va a crecer aceleradamente también, ¿no? Pero esta inflación que estamos viviendo en esta coyuntura es especial porque es una inflación causada por factores fuera de nuestra economía y que se han ido encadenando a lo largo del 2019-2020 hasta ahora, hasta el 2022. El primero de esos factores fue la pandemia del COVID,
que provocó cierres, provocó problemas en la producción, trajo distorsiones en la cadena de distribución y eso afectó adversamente los precios. Después de eso, los gobiernos, para reaccionar a la pandemia, establecieron dos políticas contradictorias. Por un lado, decretaban cierres generales de la economía, pero por otro lado ponían dinero en el bolsillo de las familias. Entonces, ante ese contexto, se creó una masa monetaria muy grande, la gente tenía más dinero para consumir, no tenían dónde consumirlo y en donde se podía consumir, los precios empezaron a aumentar drásticamente para evitar el fenómeno de la escasez. Y el tercer evento importante con respecto a la inflación actual, pero que se encadena a los procesos de inflación anteriores, es el conflicto entre Rusia y Ucrania, que está provocando alza en los precios de los carburantes y alza en el costo de los alimentos. Así que de nuevo, la inflación actual tiene tres componentes encadenados. El primero es la pandemia del COVID, el segundo, la política de expansión monetaria en tiempos de cierre económico, y el tercero, la situación geopolítica entre Rusia y Ucrania, que tiene impacto global. Es decir, que la inflación en este momento no la causa la economía de Puerto Rico, pero es afectada. La economía de Puerto Rico es afectada por la inflación y entonces ahora, luego de discutir el asunto de la recesión en la economía de Estados Unidos y la inflación que estamos recibiendo todos los países a nivel mundial, la pregunta sería cómo los cooperativistas, las cooperativas, las empresas locales y los ciudadanos y ciudadanas en Puerto Rico podemos enfrentar ambos fenómenos que nos llegan y tenemos las manos ahí medias vacías. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que en este momento hay dos formas de mirarlo. El primero es el individual, las familias haciendo sus ajustes. Eso está ocurriendo ya en este momento, haciendo sus ajustes presupuestarios en el hogar. Pero desde el punto de vista de los sectores productivos, yo creo, Frances, que ya tenemos que empezar a mirar formas colectivas de enfrentar una inflación que viene por razones que no podemos controlar, ¿no? ¿Y qué significa una acción colectiva? Pensar a través del cooperativismo, de las empresas solidarias, comenzar a unirnos para lograr hacer economías a escala, abaratar gastos de compra por parte de las empresas y traspasar los ahorros de estas empresas a los demás sectores de la economía. Algunos ejemplos de esto, para no dejarlo en el mundo de las ideas y concretizarlo, es, por ejemplo, Indulac. Indulac es, la dueña de Indulac es Coprelé, que es una cooperativa de dueños de vaquería. Se unieron para formar una cooperativa. La cooperativa compró Indulac, eso les permitió vender la leche excedente para crear productos nuevos como la leche de cajita, el queso Indulac para freír, mantequilla, mantecado y otra serie de productos que ya están en el mercado. Otro ejemplo, Cofarma. Un montón de dueños de farmacias se unieron, crearon una cooperativa para comprar medicamentos y poder competir con las grandes cadenas internacionales. Si nosotros imitamos ese formato de hacer economía en todos los demás sectores de la economía, pudiéramos estar en una mejor posición para enfrentar tanto la inflación global como la recesión de los Estados Unidos. Ay. Bueno, amigos y amigas, nos quedamos aquí con tremenda propuesta de Heriberto Martínez Otero de enfrentar los dos fenómenos de la recesión y la inflación, observando la posibilidad de formar cooperativas en sectores, unirse diversas empresas y poder abaratar costos en economía de escala. Así que los invitamos a pensar en esas soluciones y invitamos a Heriberto a continuar la conversación en los próximos días. Gracias, Heriberto. Gracias a ti por la invitación y cuenta con mi participación. Si te gustó esta cápsula económica, compártela con amigos y familiares.